Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a Actúe en Derecho, un nuevo capítulo en esta cuarta temporada. Hoy un tema importante para todos nuestros televidentes, pero justamente hablando de la importancia de todos los asuntos legales, le invitamos a que usted, que nos permite ingresar a su hogar, que nos abre las puertas de su casa, allí donde nos permite a nosotros ingresar, podemos invitarle para que se conecte con nosotros, para que se comunique con nosotros a través del 310-22-23-051, pero también si quiere que su llamada sea escuchada al aire, que su caso sea conocido y analizado inmediatamente por nuestro abogado invitado, pues lo invitamos a que marque el 648-4820. También a través de Facebook, cómo conectarse si usted ya va saliendo para su trabajo, pero quiere seguir viendo nuestro programa y no se quiere desconectar, pues muy fácil, ingresa en su dispositivo móvil, en su celular, ingresa a Facebook, allí en el perfil del Canal TRO, revisa donde aparece Facebook Live, allí estamos nosotros en vivo y en directo, allí hemos habilitado un chat para que usted se pueda comunicar con nosotros. En este chat usted puede reportarnos sintonía desde donde se encuentre, desde su lugar de trabajo, desde donde se encuentre descansando a esta hora de la tarde, en fin, puede comunicarse con nosotros a través de estos canales, pero también puede hacerlo en actúeenderecho@canaltro. A través de este correo recibimos sugerencias de cómo ustedes pueden participar de manera activa en nuestro trabajo, en nuestro programa, proponernos temas, proponernos casos, en fin, estamos abiertos a cualquier tema que usted desee que nosotros tratemos de manera jurídica. Nosotros queremos acompañarlo. El Canal TRO está empeñado en acompañar a cada uno de sus televidentes de una manera jurídica, de una manera legal, precisamente por esto, a esta hora de la tarde. Hablaremos acerca de Habeas Data. ¿Sabe usted qué es Habeas Data? ¿Ha tenido cuidado con esto? La ley de Habeas Data. Muchos desconocemos en qué consiste, muchos desconocemos qué es la protección de sus datos personales, porque con sus datos personales también pueden cometer muchos fraudes, pueden cometer muchos delitos, pero cómo las diferentes entidades protegen sus datos, su correo, su nombre completo, su número de cédula, en fin. Pero si usted quiere conocer de manera profunda en qué consiste esa ley de Habeas Data, en Actúe en Derecho se lo contamos. La Ley de Protección de Datos Personales, o Habeas Data, reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. En el 2020, tal como lo informa el blog Asuntos Legales, en su publicación de febrero del 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio recibió 16.355 quejas por el incumplimiento de uso de datos personales y se sancionaron 64 empresas. ¿Pero cómo se infringe esta ley? Cuando se recogen y se tratan datos sin autorización, cuando se es contactado por entidades a las que nunca se entregó información y cuando se utilizan dichos registros para un fin diferente al autorizado. Teniendo claro esto, es hora de saludar a nuestro abogado invitado, Juan Camilo Dueñas, que a esta hora de la tarde se conecta con nosotros. Abogado, feliz tarde y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Espero poder cumplir con todas las dudas que tengan ustedes y poderles dar una solución específica y muy puntual. Bueno, abogado, vamos a entrar en materia porque hay varias preguntas respecto a este tema de Habeas Data. Mucha gente pues desconoce en qué consiste, desconoce la importancia de guardar o de cuidar sus datos personales, pero sí sería bueno que de alguna manera podamos explicarle a nuestros televidentes de pronto algunos delitos que pueden cometer con nuestros datos o qué nos puede pasar cuando dejamos nuestros datos a merced de cualquiera.
Bueno, el tratamiento de datos es un tema que es muy delicado, empezando porque tiene diferentes aristas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo un tratamiento de datos de una persona mayor de edad que ya tenga una capacidad para ejercer sus derechos y deberes, y una cosa completamente diferente es el tratamiento de datos de menores de edad. El tratamiento de datos que sean en entidades públicas y el tratamiento de datos que sean en entidades privadas. Pero siempre hay un elemento que es fundamental y es que debe mediar una autorización, que puede ser de tres tipos. Puede ser una autorización verbal, puede ser una autorización escrita o por conductas concluyentes. Esos son como los tips principales que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre ante una llamada de cualquier entidad, porque muchas veces nos preguntan que si aceptamos el tratamiento de nuestros datos y no sabemos a qué estamos haciendo referencia. Y es que toda la información que nosotros estemos brindando, sea por una llamada, sea contestando un correo electrónico, sea firmando, aunque sea una factura que tenga una mínima descripción de tratamiento de datos, estamos autorizando a esa entidad a que tenga acceso y manejo y divulgación de esos datos. Entonces siempre el consejo es: miremos qué es lo que estamos firmando y miremos la forma en cómo respondemos a las llamadas para no llegar a dar una autorización de pronto por conducta concluyente o tácita. Así es, abogado. Patricia Acuña se ha dado la tarea de buscar los casos para actúe en derecho. Estos casos hoy justamente de una persona que se siente ha sido víctima del tratamiento de datos que ha tenido, de sus datos personales. Patricia, ¿cuál es este caso? ¿En qué consiste? Hola, buenas tardes, Paola, abogados y televidentes. En Colombia las propiedades horizontales deben tener reglas claras y precisas sobre la protección de datos personales de sus residentes y visitantes. El siguiente es un caso donde aparentemente se involucra la ley de habeas data o protección de datos personales en un conjunto residencial del área metropolitana de Bucaramanga. Gloria Jiménez es habitante de un conjunto residencial de Florida Blanca. Según ella lo cuenta, cierto día ingresó a esta propiedad horizontal por un sitio que no tenía permitido y que era de su conocimiento. Esta infracción quedó grabada en las cámaras de seguridad. Fui expuesta en videos públicos en una junta de asamblea porque ingresé por una parte no correspondiente mis vehículos, por la portería. Debía ingresar por el portón del parqueadero. Para su sorpresa, y según ella lo manifiesta, este video fue utilizado sin su permiso. Ser expuesta en público ante más de 30, 40 personas que son residentes y propietarios del conjunto fue la situación que me tiene preocupada, porque he solicitado el video porque yo nunca di la autorización expresa, explícita que requiere la ley, que requiere la ley para que sean publicados videos, fotos en público. Hablamos con el abogado del conjunto, quien nos dijo lo siguiente. Este conjunto, como cualquier otro, ha adoptado las políticas de tratamiento de datos según lo precisa la Ley 1581 del 2012, y estas políticas, desde luego, fueron aceptadas de manera expresa por parte de las personas que formularon la inquietud en este programa. Se está usando con el propósito de validar si ciertas conductas, como las que ellas describen, como el ingreso de una motocicleta por un área que es de peatones, se pueda llegar a calificar como una conducta contraria a los postulados del reglamento de propiedad horizontal. A pesar de esto, Gloria sostiene que no dio autorización alguna. Y muy preocupada nos cuenta que ya ha adelantado varias solicitudes a algunos entes de control, sin obtener respuesta hasta el momento. He acudido a la Personería Municipal de Florida Blanca, a la Fiscalía y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que acudan en mi ayuda. Pero este es el momento en que no he encontrado respuesta. Acudo a los abogados del Actuemos en Derecho para que me ayuden a solucionar mi situación. Bueno, abogado, en casos como este, los administradores de los conjuntos residenciales están violando el derecho a la protección de datos personales de sus visitantes y residentes. Bueno. Sí, abogado, quisiéramos saber, ahí es un caso que de pronto muchos se pueden escudar y como lo dice Patricia, cuando se presenta este tipo de situaciones, ¿en realidad se está violando el tema de tratamiento de datos?
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que mirar varios factores. El primero y el principal es el tema de la autorización. Tenemos que mirar si en efecto dentro del contrato y entre los documentos que firmó la propietaria o la residente de ese apartamento al momento de ingresar o de empezar a desarrollar su vida personal y familiar en dicha propiedad horizontal, en efecto se encontraba el aviso que por ley, la ley 1581 del 2012, exige que tiene que avisársele a todas las personas sobre el tratamiento de datos y cuáles son los datos que se van a manejar. Si en efecto estaban esas disposiciones dentro de la documentación que ella firmó, pues la parte administrativa de la propiedad horizontal tiene derecho a tener acceso a esta información. Ahora, tenemos que mirar que uno de los elementos fundamentales del tratamiento de datos es que tiene que limitarse única y exclusivamente para cumplir una función determinada. En este caso, ¿cuál era la función determinada? Determinar si sí se infringió una norma, si se infringió una disposición en específico que era la entrada por X o Y lugar a la propiedad horizontal, pero debía delimitarse el público al cual iba dirigido o que tenía acceso a esa información, que en este caso únicamente sería la parte administrativa, quien es la que en últimas puede determinar si se impone o no una sanción a esa persona, a ese habitante que no cumplió con la reglamentación o con las prohibiciones determinadas. Pues sí, al extenderlo más allá, no estarían infringiendo la norma. Bueno, abogado, esto podría ser, cuando habla de la parte administrativa, sería como la administradora del conjunto, los consejeros, en fin, como en una asamblea podría, digamos, para demostrar que se está cometiendo una falta, no solamente en este caso, sino, digo yo, de manera general, aquellas personas que sacan las basuras en horarios diferentes a los que se tiene estipulado o hacen uso inadecuado de zonas comunes. Entonces, esta clase de videos se exponen en las asambleas con el fin de demostrar que en realidad esta persona se le está multando o se le va a multar porque cometió determinado error o cometió determinada falta. Sí, ahí tenemos que mirar es el tema de como tal la descripción en específico que se encontraba en el contrato que la persona firmó. Si dentro del contrato que la persona firmó decía que autorizaba únicamente a la parte administrativa, es decir, como tal, a quien ocupa el cargo de administrador de la propiedad horizontal. Bueno, pues abogado, pero perdón, ahí usted me pone a pensar porque me dice en el contrato que ella firmó, o sea, todos firmamos un contrato cuando hablamos de propiedad horizontal, todos estamos firmando un contrato al ingresar a vivir en estos conjuntos. Sí, claro, o sea, tiene que haberse una autorización, ya sea de forma directa con la propiedad horizontal o con una inmobiliaria que debe exponer cuáles son las condiciones de vivienda, ¿sí? Y en esa documentación que se firma se tiene que delimitar quiénes van a tener acceso a toda la información que se le proporcione a la administración, ¿sí? Entonces, si dentro de esa información, dentro de esa descripción que se encuentra en los documentos está que la asamblea puede tener acceso, que se pueden exponer dentro de las asambleas ordinarias o extraordinarias que se realicen, pues obviamente sí se puede tener acceso, pero si únicamente lo delimita a lo que es la figura del administrador, pues no se podría exponer a un público diferente al que ya se determinó, porque se estaría violando la ley de habeas data, la ley de tratamiento personal de datos personales. Bueno, abogado, y si de pronto yo le arriendo o yo le presto mi apartamento a un amigo, a una amiga, llegan a vivir en este apartamento que es mío, pero ellos llegan a quedarse ahí por determinados días y ellos cometen una falta, ellos no han firmado nada. ¿Ahí quién entra a responder? Bueno, pues estaríamos mirando primero que hay ciertas propiedades horizontales que prohíben el subarrendamiento. Entonces, empezando por ahí, ya sería directamente responsable es el propietario del inmueble o el arrendatario principal, porque estaría infringiendo en una conducta prohibida por el código interno de la propiedad horizontal e incluso de las leyes pues, que rigen en general la materia y que establecen ciertas prohibiciones. Ahora, que fue algo altruista, que fue por unos días que yo dejé a tal persona de pronto quedando en mi apartamento, infringió la norma.
pues el que está realmente vinculado es el propietario, quien firma, o el arrendatario en últimas, quien firma los compromisos dentro de la propiedad horizontal. Esa sería la respuesta, es quien se encuentre comprometido a cumplir con las obligaciones dentro de la propiedad horizontal. Ya otras personas externas, pues la administración podrá iniciar cualquier tipo de acción legal en aras de pronto resarcir los perjuicios en los que haya incurrido la propiedad como tal. Perfecto. Abogado, continúa la participación de nuestros televidentes en esta oportunidad. Nos escriben a través del 310-2223-051 para que esta pregunta sea trasladada a nuestro invitado. Dice, buenas tardes, en el conjunto donde vivo la administradora aduce en no dar a conocer su idoneidad y documentos requeridos para ejecutar como representante legal por la ley habeas data. ¿Eso es procedente? Verónica Vargas, ¿qué le podemos decir a la señora Verónica, abogado? Bueno, la respuesta aquí sería la ley de habeas data protege cierto tipo de información en específico y hay unas delimitaciones, información que es pública, información que es privada o información que es de categoría que podríamos decirlo mixta. En este caso, pues si quien solicita la información es un propietario, un arrendatario que pertenece a esa propiedad horizontal y que desea hacer un reclamo en específico o simplemente tener la seguridad que quien está administrando tiene la calidad que dice tener, está en todo su derecho de solicitarle la información, pues todo representante legal de una persona jurídica tiene el deber legal de aportar la información que corrobore pues, lo que de manera verbal o en los escritos manifiesta. ¿Y cuál es la única forma de determinar si es o no un representante legal? Pues por el registro mercantil, por la Cámara de Comercio, que es donde se reconoce real y legalmente a un representante legal. Perfecto, continúan nuestros televidentes participando a esta hora de la tarde a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Con Maruja Gómez. Doña Maruja, ¿desde dónde nos llama? De Bucaramanga. Bueno, cuéntenos cuál es su caso, señora Maruja. Bueno, el caso es aquí en un conjunto residencial que el administrador está solicitando que le entreguemos el certificado de libertad y tradición o que lo saquemos y se lo entreguemos de cada apartamento. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer eso? Bueno, abogado, ¿eso es legal? O sea, ¿a mí me pueden pedir el certificado de libertad y tradición así nomás? ¿Qué es lo que pasa? Ese tipo de conductas se suelen hacer es cuando de pronto hay alguna información que ha llegado a la administración de que de pronto ha entrado un embargo al inmueble, de que se va a realizar un secuestro. Entonces el administrador se encuentra en la facultad de solicitar esa información directamente al propietario, ¿sí? Que es el único que, pues digamos, está obligado a cumplir con ciertos deberes dentro de la propiedad horizontal y pues que tiene acceso al certificado de libertad y tradición de su inmueble, pues es su propiedad. Entonces, ante ciertas eventualidades, el administrador sí puede llegar a pedir el certificado de libertad y tradición, pero lo que hablábamos al comienzo, tiene que determinarse y ser muy específico quién solicita y quién va a ser el que trate esos datos, para qué los solicita y por qué, y quiénes van a tener acceso a los documentos que tienen la información, ¿sí? Entonces, pues esa es la respuesta ante ciertas eventualidades, siempre y cuando se le avise a los propietarios o a quien se le esté solicitando la documentación para qué, por qué y hasta cuándo se va a tener el plazo pues de manejar este tipo de información. Pues los periodos de tiempo de tratamiento de datos también es algo que tiene que tenerse en cuenta, pues no pueden dejarse abiertos. Entonces la recomendación para nuestra televidente, para la señora Maruja, sería que ella dirija una carta a la administradora, que es la que le está pidiendo estos documentos, donde le explique para qué y por cuánto tiempo va a tener estos documentos, abogado. Es correcto, sí. Es importante delimitar, porque así lo especifica la norma. Tiene que especificarse con qué fines y por cuánto tiempo y quiénes van a tener acceso a esa información. Pues no puede pedirse información, o sea, abiertamente, así porque sí, a menos de que pues sea un derecho de petición formalmente dirigido de una persona natural a una jurídica, no viceversa. Perfecto, hasta ahora de la tarde nos escriben a través del 310-2223-051 y dice, ¿puede el banco con el que yo tengo una deuda
reportarme en Datacrédito sin mi autorización? Si no lo puede hacer, ¿qué debo hacer para que me retiren de allí? Bueno, dentro de los contratos que nosotros firmamos con las entidades bancarias o financieras, por lo general se encuentra la cláusula de tratamiento de datos y el reporte ante centrales de riesgo, los reportes que son de dos categorías, los positivos y los negativos. Positivos cuando vamos al día, negativos cuando nos quedamos atrasados en los pagos. Pero esos, los reportes negativos, que son los que realmente nos afectan a nosotros como personas naturales, la vida crediticia, pues obviamente tiene que tenerse la autorización expresa. Tenemos siempre que pedir copia de los contratos que firmamos, tenemos que tomarnos el tiempo de leerlos. Una cosa muy importante, a veces nos apresuramos a firmar los contratos y los títulos valores en las entidades bancarias porque los asesores nos afanan. Ninguna entidad bancaria o financiera que trate cualquier tipo de datos o que brinde ningún tipo de servicios puede apurarnos para que no leamos los términos del contrato. Si en el contrato no está la cláusula de tratamiento de datos y la autorización expresa de que se permite a la entidad bancaria hacer los reportes ante centrales de riesgo, pues ese tratamiento de datos está categorizado como ilegal. Y si aún así, siendo ilegal, la entidad financiera realiza los reportes negativos, lo que se tiene que hacer es solicitar la baja directamente a la entidad bancaria de esa información que fue reportada a la central de riesgo con copia a la central de riesgo, ¿sí? Informando pues la ilegalidad de ese reporte, y en caso de que no se haga, o que se haga caso omiso o que no se realice la baja de estos datos, se va a interponer una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, abogado, esto se hace a través de una carta, un derecho de petición, en fin, de cualquiera de estos mecanismos. ¿Puede ser verbal también? ¿No tiene que ser escrito para tener soporte de ello? Pues las disposiciones nuevas, que es del Código de lo Contencioso Administrativo, nos especifica que todo tipo de solicitud que se haga ahora de manera verbal o escrita debe dársele el tratamiento de un derecho de petición. Cualquier llamada que se haga a la entidad bancaria, financiera o en general cualquier persona jurídica o establecimiento de comercio y haciendo una solicitud debe tomarse como un derecho de petición. Es a lo que le llaman las famosas PQRs y que les asignan un serial. Y con ese número serial es que uno puede llamar y averiguar en qué estado está nuestra solicitud, nuestra petición, nuestra queja, nuestro reclamo, independientemente de si fue presentado de manera escrita mediante una carta de derecho de petición o si fue presentado de manera verbal o por correo electrónico. A todos se le debe dar el tratamiento igual. Nuestros televidentes siguen pendientes hoy a través del 648-4820. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Juan Carlos Romero, buenas tardes. Juan Carlos, ¿desde dónde nos llamas? Desde Bucaramanga. Bueno, Juan Carlos, saludamos a todas las personas que de Bucaramanga nos reportan sintonía a esta hora de la tarde. ¿Cuál es tu caso, Juan Carlos? En el conjunto, una residente se coloca una cámara mirando hacia el corredor para mirar quién sube, quién baja. ¿Eso afecta el alias data? Bueno, abogado, ¿qué podemos decir? O sea, es en el corredor, ella coloca una cámara. ¿Esto se puede? ¿Es legal? Bueno, cualquier tipo de adición que no se encuentre contemplado como tal dentro del mobiliario e inmobiliario descrito en el contrato que se firmó, ya sea por un arrendatario o por un propietario al momento de comprar en la propiedad horizontal, debe solicitarse la autorización expresa mediante una carta o de manera verbal transcrita por un secretario del administrador, en donde se solicite la autorización de la administración, o valga la redundancia, pues de toda la parte administrativa que puede estar conformada inclusive por la asamblea de propietarios, para autorizar o no la instalación de ese circuito de cámaras privado, porque es privado únicamente de esa vivienda, únicamente de ese apartamento. ¿Por qué tiene que informarse? Porque es que resulta y pasa que todo lo que tenga que ver con fotografías, videos o huellas dactilares tienen un tratamiento especial porque son datos especiales, ¿sí? Entonces, se tiene que solicitar una autorización especial. ¿Sí? Bueno, pero ahí nuestro televidente, abogado, pero ahí nuestro televidente, ¿qué tendría que hacer? ¿Enviarle una carta a la administración directamente o al vecino que instaló la cámara
para preguntar si esta cámara corresponde o de alguna manera ha ejecutado el debido proceso en todos los, ahí en el conjunto como tal. ¿A quién debe dirigir el documento o cuál es el paso a seguir? Sí, el paso a seguir puede comunicarse directamente con la administración, el administrador o administradora de la propiedad horizontal y solicitarle una copia del permiso que este propietario o arrendatario le solicitó a la parte administrativa para poder instalar estas cámaras privadas y pues obviamente el resultado de la aceptación, ya sea únicamente por la administración o por la asamblea de propietarios para que se realizara la instalación de esta cámara. En caso de que no la haya, pues obviamente se puede solicitar que se retire este dispositivo que registra video y fotografía hasta tanto no se emita la correspondiente autorización. Entonces a nuestro televidente le recomendamos acercarse a la administración, enviarle esta carta, hacer la solicitud de estos documentos donde usted pueda constatar que se llevó el debido proceso para colocar esta cámara de video. Continúan nuestros televidentes a través del 310-2223-051. Allí nos escriben el siguiente mensaje por WhatsApp y dice: en el conjunto residencial en el cual vivo, falleció una persona y la administradora compartió una foto de la persona fallecida tomada de las cámaras de seguridad del conjunto sin autorización de los familiares. ¿Esto puede hacerlo? Abogado, bueno, ¿se puede? La respuesta a esa pregunta es no, siempre y cuando no se le haya solicitado el permiso a los causavientes o al cónyuge sobreviviente, a los hijos o a los familiares que como tal viviesen con él y que tuvieran ahora el ejercicio de los derechos que él en vida tenía, pues no se podría realizar este tipo de divulgación de imágenes. Siempre se tiene que tener una autorización expresa directamente por quien es titular de los derechos de los datos o por quienes están llamados a suceder. Perfecto, abogado, vamos a una pausa comercial, pero al regreso más preguntas acerca de la protección de datos. Esto es Actúe en Derecho. Ya regresamos. Hola, Actúe en Derecho. Quiero saber qué es una vía de hecho. Es una herramienta que implica una decisión judicial contraria a la Constitución y a la ley que desconoce la obligación del juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Cabe aclarar que no toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene las posibilidades de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus derechos. Esperamos que nuestros televidentes haya quedado claro este concepto de vías de hecho. Bueno, abogado, continuamos con las preguntas de nuestros televidentes. Esta vez nos llegan a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp y dice: buenas tardes, el abogado dice que el habeas data se puede aceptar por conducta concluyente. ¿Esto significa que no solo se puede por escrito, ya que existen carteles indicando que está grabado y autoriza de acuerdo a la ley de habeas data? Bueno, abogado, aquí es bueno precisar y buena esta pregunta oportuna para poder aclararle a nuestros televidentes. En muchos conjuntos, en muchos lugares residenciales, existen este tipo de letreros que dice esto está autorizado por la ley. El solo hecho de que existe este letrero, ya hay una autorización del uso de mi imagen. La charla del programa expuse cuáles eran las tres formas de aceptar el tratamiento de datos o de aceptar las condiciones de vivienda en una propiedad horizontal o como tal en cualquier establecimiento de comercio. Decíamos que podría ser oral, podría ser escrita, ¿sí?, expresa, tácita o por conducta concluyente. Al referirnos a que es por conducta concluyente, aplica perfectamente el ejemplo que nos exponen en esta pregunta, pues cuando hay carteles que nos avisan las reglas de convivencia, cuando nos exponen cuáles son las condiciones de permanencia o de paso
durante pues, nuestra estancia en un lugar determinado, pues nosotros estamos aceptando indirectamente, ¿sí? O por conducta concluyente, estos términos que nos exponen, porque aparte de que nos dicen cuál es la prohibición o cuál es la conducta, ¿sí? Que está permitida o no está permitida hacer, también nos exponen cuál es la legislación aplicable. Entonces se cumplen con todos los requisitos para que sea completamente válido el tratamiento de datos o las prohibiciones que se hacen a través de dichos carteles. Bueno, a esta hora de la tarde también a través del Facebook nos llegan inquietudes de nuestros televidentes. Recuerde que si usted quiere también puede enviarnos sus inquietudes a través de este chat. Y dice Janet Santos, ¿las cámaras que instalan en la calle violan nuestra protección de datos, abogado? Bueno, tenemos que especificar cuál tipo de cámaras, ¿sí? Si estamos haciendo referencia a las cámaras que ponen por lo general en los postes de luz los de la policía, pues bueno, eso es por seguridad ciudadana y por mandato de ley están completamente autorizadas única y exclusivamente para mirar cuestiones que tengan que ver con algún acto de delincuencia, con algún accidente en específico de tránsito, por ejemplo, ¿sí? O con alguna conducta que viole una norma como tal. La otra son las cámaras de seguridad que se instalan como tal en propiedades privadas. Pues estos circuitos como tal también deben tener un tipo de autorización, ¿sí? Y lo más importante es que los videos que graban estas cámaras de seguridad no pueden ser divulgados a menos de que tengan una autorización expresa por quienes salen en los videos. Entonces, como tal, el hecho de tenerlas no es una conducta que viole la norma, pero sí lo es el hecho de divulgar sin el permiso o autorización expreso de las personas que salen en los registros de video, en los registros fotográficos, al público en general. Pues no cumplen ningún tipo de función y se estaría pues obviamente violando los datos personales, en este caso los registros de video, en donde aparecen pues personas que no han dado su autorización expresa, que tienen ciertas excepciones. Estos videos pues sí pueden ser divulgados a entidades públicas o como tal de justicia, que administren justicia, cuando registren la comisión de una conducta punible según el Código Penal o cuando transgredan pues una conducta que se encuentre dentro del Código de Policía como una violación flagrante al mismo. Bueno, a esta hora de la tarde, a través del 648-4820, se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Feliz tarde, Luis Hernández. Don Luis, ¿desde dónde nos llama? Bucaramanga. Saludamos nuevamente a aquellos que nos reportan sintonía desde la capital de Santander. Don Luis, ¿cuál es su pregunta? Mil gracias. Deseo preguntar si al llevar mi vehículo particular a un taller de servicio y allí hacen fotografías y comparten en sus redes sociales y en su sitio web mi vehículo sin haberles autorizado, yo tengo derecho a quejarme. Bueno, abogado, esto sucede mucho ahorita hablando de la publicidad en redes y toda esta situación se puede presentar. ¿Se puede quejar nuestro televidente? Claro que sí. Sí, siempre que cualquier tipo de tratamiento de datos, sea personal directo como tal, como lo somos nosotros como personas, o con algún objeto que tenga una identificación que nos vincule a ella, pues debe tener un tipo de autorización y más si está en un lugar privado. Pues no se puede, pues obviamente, aprovechar únicamente un registro de video, un registro fotográfico o como tal de divulgación por alguna red social que de pronto nos vincule con un lugar determinado en X o Y momento, a menos de que nosotros estemos autorizando pues el tratamiento, el registro del vehículo, de la moto o de nosotros como personas dentro de un establecimiento comercial. Esa sería la respuesta. Bueno, abogado, nos escriben a través de Facebook. Vamos a saludar a aquellas personas que están ahí conectadas con nosotros. Adolfo Gallardo dice desde la ciudad de Pamplona, Valle del Espíritu Santo. Nieve Ocampo, también nos saluda Adriana Durán Coronado desde el barrio Sevilla, en Cúcuta, norte de Santander. También saludamos a todas las personas que nos ven en Cúcuta. También nos saluda Janet Santos. Edgar Alfonso Ortiz dice la sintonía del programa desde la bella ciudad de Cúcuta. Freya Delgado desde Playón, Santander, también Laura Suárez, Sofía Ramírez, Leito Villabona, Graciela Fonseca, Graciela Torres, nos escribe Amparo Pineda, también nos escriben desde Provenza,
Nos escriben desde Provenza las hermanas Becerra. Pues saludo para todas aquellas personas que están reportando sintonía a través del 310-22-23-051. También nos hacen llegar sus inquietudes a través de WhatsApp. Y esta es la siguiente pregunta que nos hacen nuestros televidentes. Dice, en 2019 radiqué un derecho de petición solicitando información sobre qué datos personales míos estaban tratando la universidad en la que estudio, el modo de obtención de esos, los resultados de cualquier elaboración y el proceso o tratamiento realizado, y nunca recibí una respuesta. Recibí respuesta alguna. Hace unos días envié mi solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio y estoy esperando respuesta. Me dicen que esto podría llevar a una sanción a la institución. ¿Esto es cierto, abogado? Sí, por supuesto que sí. La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad que está completamente habilitada para poder imponer cualquier tipo de sanción que considere en contra de una institución pública o privada que no dé un tratamiento de datos o no cumpla con todos los deberes que establece la legislación de tratamiento de datos, que protege los derechos de quienes son propietarios de los datos que se recolectan o de los cuales se da tratamiento. Para eso tenemos entonces dos tipos de legislación, la ley estatutaria 1581 y el decreto que lo reglamenta, que es el 1377 del 2013. Ahí es donde se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio está completamente facultada para imponer una sanción hasta inclusive pecuniaria, hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al infringir pues la legislación o incumplir con los deberes que tiene la institución, sea pública o privada, son los que son propietarios de los datos que ellos han recolectado o a los que les están dando manejo. Muy bien, a esta hora de la tarde, a través del 648-4820, nos hacen la siguiente llamada. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Feliz tarde, señorita. ¿Con quién hablo? Mire, señorita, pues omito mi nombre, ¿sí? Tranquilo, cuéntenos cuál es su caso. Mire, señorita, es que yo vivo aquí en Ciudad Bolívar, ¿sí? No es conjunto, es un barrio abierto, ¿sí? Pero resulta... ¿Puedo hablar? Sí, claro, sí, continúe. Esto es un barrio abierto, ¿sí? Hay 1, 2, 3, 4 entradas para entrar al barrio, pero resulta que aquí hay un personaje que es de la Junta de Acción Comunal y es dueño del sistema de seguridad, ¿sí? Él es el que habla por los chorotes, por hablar así, por los parlantes, y amenaza a las personas, ¿sí? Ya sabemos que el señor fulano es tal, del apartamento tal, no dice nombre, sino el bloque y apartamento que sacó la basura en las horas no permitidas, ¿sí? Cuando yo tengo unos reglamentos que dice que los cuartos de aseo tienen que permanecer abiertos para depositar la basura ahí. Aquí somos más de 3.000 personas, somos 918 casas y apartamentos. Imagínense un señor que vive en un cuarto piso y se va a trabajar a las 6 de la mañana, ¿qué hace con esa basura? ¿Sí? Entonces esa es la denuncia que yo digo, porque este señor hace eso, amedrenta a la comunidad. Bueno, abogado, ahí el tema del uso de datos puede ser los datos que tiene él de quiénes son los que infringen estas digamos, normas, pero así como lo anuncia nuestro televidente, él puede hacerlo a viva voz a través de este sistema de seguridad, informando quién está incurriendo en una falta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de parlantes o bocinas que están en los barrios comúnmente lo que se hacen es para utilizar y brindar una información de pronto de la Junta de Acción Comunal, de algún evento que se vaya a hacer en el barrio, de pronto de la comisión de una conducta punible como lo puede ser un hurto dentro del sector en donde está el sistema de bocinas, o pues como tal para la comisión de una conducta que acarree una sanción. Pero ¿qué pasa? Este tema yo lo veo más por el lado de que es una denuncia, una queja que se puede interponer ante la estación de policía por infringir de pronto el código de policía, arrojar basuras en donde no es, depositar residuos tóxicos o no orgánicos en lugares donde no está permitido.
etcétera. Pero como tal no hay una infracción el hecho de que se saque una basura en una hora diferente del día. Hay que tener en cuenta sí que es, pues qué día pasa a recoger por el sector la basura el personal destinado para eso. Pero además de eso, pues no veo de pronto que haya una infracción de datos personales en el actuar de esta persona. Lo que sí puede pedirse de pronto, es, abogado, de pronto cuando dice la persona del apartamento tal, que vive en tal bloque, de pronto dar la ubicación exacta de esa persona, ¿podría incurrir en esa violación? O sea, si lo hace de esta manera, como lo explicaba nuestro televidente, ¿eso no podría considerarse de pronto violación de datos? No. Pues yo lo vería más por el lado únicamente de la infracción de una disposición del Código de Convivencia y de Policía. No lo vería más allá de eso. Bueno, a través de Facebook, abogados nos siguen escribiendo, nos siguen colocando las preguntas, las inquietudes. Allí nos trasladan las preguntas nuestros cibernautas hasta ahora. Y esta es la siguiente pregunta que nos hacen a través de Facebook. Dice, la falta de confidencialidad por parte del administrador y de miembros del consejo también se podría tipificar como falta al tratamiento de datos. Abogado, ¿esto puede ser? María Verónica Vargas nos escribe. ¿Qué le podemos decir? Por supuesto que sí. Uno de los principios rectores de la legislación del tratamiento de datos es la confidencialidad, pues delimita cuáles son las personas que tienen acceso a la información que nosotros estamos autorizando a recolectar o tratar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si dentro de esas disposiciones que nosotros aceptamos está como tal la de divulgación, sin ningún tipo de restricción, pues digamos que no se violaría el principio de confidencialidad porque se está dando una autorización abierta al tratamiento de datos. Si por otro lado el tratamiento de datos en la documentación que nosotros firmamos o en la charla donde nosotros aceptamos, pues los términos de convivencia están restringiendo a que la información de cualquier tipo únicamente va a tener acceso a la administración del lugar, pues sí estaría incurriendo en un actuar ilegal el administrador al divulgar la información que no se le permitió divulgar. Nos llega este mensaje a través del 310-22-23-051. Allí en WhatsApp nos llega el siguiente mensaje para que sea trasladada esta pregunta. Nuestro abogado dice, hace 5 meses le vengo escribiendo a una empresa de ropa que no me envíe publicidad a mi correo. Sin embargo, esta no ha cesado. Hace 15 días fui al local y diligencié un formato para el retiro de estos recibidos y esta es la hora y aún siguen llegando. ¿Qué debo hacer o a qué instancia acudir para que respondan frente a mi solicitud? Bueno, si en efecto la empresa privada o la persona jurídica a través de su representante legal o del designado por ella no da una contestación clara y específica al requerimiento que hace un consumidor, pues se puede interponer una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y o en su defecto al recurrir a una acción de tutela en caso de que pues ni siquiera interponiendo la queja ante la entidad correspondiente se le dé solución a su problema. Pues recordemos que la acción de tutela es como la última instancia a la que se debe recurrir para solucionar un tema de violación de derechos fundamentales plasmados en la Constitución política. Pero esas serían las 2 vías que podría llegar a tomar el televidente que nos hace la pregunta. Recurrir ante una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por abuso de datos personales y la otra es, en caso de no obtener una solución en esta primera instancia, recurrir a la acción de tutela como último mecanismo para salvaguardar sus derechos. Abogado, le invito a que vayamos a una pausa comercial, pero en instantes seguiremos respondiendo a todas las inquietudes de nuestros televidentes frente a la protección de nuestros datos personales. Ya regresamos, esto es Actúe en Derecho. Hola, ¿cómo están? Un saludo especial, soy Jorge Eliezer López y quiero preguntar para Actúe en Derecho qué es una subrogación. Es la acción de sustituir o poner una persona o cosa en el lugar de otra. Así entendida, la subrogación puede ser real y personal. En el ámbito del derecho, es la modificación de un contrato para sustituir a una persona, ya sea natural o jurídica, por otra. Ello en el ejercicio de una atribución o en el cumplimiento de una obligación.
Esta se da usualmente en el marco de un financiamiento, cambiándose de prestamista o de deudor. Es considerada una sucesión o delegación de deberes o facultades. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando acerca de esta protección de datos. Hoy a esta hora de la tarde los invitamos a que nos escriban a través del 310-22-23-051 y nos envíen mensajes como este que tenemos en pantalla. Dice, antes de la cuarentena en presencialidad, por dificultades laborales, nos atrasamos varios meses en el pago de la pensión del colegio en el que estudiaba mi hija. La sacamos de esta institución, pues lo que hicieron no estuvo bien. Publicaron un listado en el tablero de los niños cuyos padres estábamos atrasados. En ese entonces yo pasé una carta pidiendo respeto hacia mi hija, que es una menor. En este caso se vulneró la ley de habeas data a mi hija. Abogado, ¿se violó o no se violó la ley de habeas data con esta menor? Sí, en este caso sí, pues recordemos que todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos personales de menores de edad se encuentra por encima del tratamiento de datos de cualquier persona pues mayor de edad, pues son sujetos de especial protección y sus derechos priman por encima de lo de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tiene que respetarse un conducto regular como tal. Si se va a hacer una publicación, ¿sí?, de forma abierta, en un lugar que sea visible para todo el mundo dentro de la institución académica, se debe hacer única y exclusivamente con los nombres de los padres, más no referenciando como tal al menor de edad, al niño, niña o adolescente, ¿sí? O en su defecto, emitiendo unas comunicaciones mediante volantes, mediante circulares, mediante notas, directamente dirigidos a los padres, que pueden ser enviados con los niños, niñas o adolescentes en sus cuadernos, en sus libros, o pues entregados en su mano para que sean remitidos a sus padres y que los mismos lleguen pues de pronto a acuerdos de pago. Pero al realizarlo de forma pública, exponiendo los nombres de los menores de edad ante toda la institución académica, pues sí se está violando como tal el tratamiento de datos del menor de edad. Abogado, y en este caso, ¿qué debería hacer nuestro televidente? ¿Cuál es el paso a seguir para él? O para la menor, pues para su hija. El paso a seguir es pasar una solicitud formal solicitando a la institución académica que, si aún tiene publicados esos listados en donde aparecen los nombres y apellidos del niño, niña o adolescente, pues que sean retirados de manera inmediata, pena pues de incurrir en una conducta ilegal y prohibida por la legislación de protección de habeas data de los menores de edad, y pues en caso de ser una entidad de derecho privado, pues se puede acarrear una sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, o pues desde el tema del derecho público puede llegar a ser merecedor de pronto de iniciar un proceso administrativo en contra de las directivas de la institución pública. Abogado, en alguna manera o en algún momento puede la persona que haya sentido vulnerados sus derechos o su información, la información, recibir alguna indemnización por parte de X entidad por haber vulnerado sus derechos? Por supuesto que sí. La responsabilidad civil contractual o extracontractual establece ciertos rubros que se pueden pedir, por los cuales se pueden pedir indemnización. Unos son materiales y los otros son inmateriales. Los materiales tienen que ver cuando hay daños como tal patrimoniales hacia los bienes que me pertenecen, y los inmateriales tienen que ver a lo que es los daños que yo como persona moralmente, ¿sí?, recibí, ¿sí?, o el daño a la vida en relación, pérdidas de oportunidad, ¿sí?, o los daños morales, que son los más comunes. Entonces, para esto hay unas tablas, hay unas formas de determinar cómo fueron causados o en qué medida fueron causados los daños morales, y de esta forma se puede iniciar un proceso ante la jurisdicción civil para llegar a lograr una indemnización. Perfecto, a través de Facebook también nos escriben nuestros cibernautas a esta hora de la tarde el siguiente mensaje, y dice: buenas tardes, para preguntar, en las redes sociales también es prohibido divulgar las fotos sin previa autorización o tomar fotos de otros para guardar como personales.
pero ya hace unos minutos hablábamos acerca de esas publicidades, ¿no, abogado? Que utilizan algunas páginas de redes, pues en las redes sociales para promocionar sus productos, pero si esa persona no ha autorizado que se suban las fotografías, ¿también hace parte de la violación a la información de esta persona? Por supuesto que sí, siempre que nosotros salgamos en algún tipo de registro videográfico, en algún registro fotográfico, estamos en todo nuestro derecho de solicitar la baja de cualquier tipo de plataformas en donde se haya subido sin nuestra autorización, ¿sí? Ahora, recordemos, uniendo el tema de la publicidad de nuestra imagen o de nuestra propiedad, junto con el tema de las indemnizaciones, es que si a través de esa publicación que se hizo en una plataforma virtual o en un medio como tal de acceso público nos causa a nosotros algún tipo de detrimento patrimonial o alguna afectación de orden moral, estamos en todo el derecho, primero de solicitar la baja y segundo de solicitar una indemnización por dos rubros: por los daños y perjuicios causados y segundo por la violación de la normatividad en el habeas data o de tratamiento de datos personales. Bueno, abogado, ¿y cómo es este proceso? ¿Hay que contratar a un profesional del derecho? ¿Hay que instaurar una demanda? ¿O esto lo puedo hacer yo solita sin ningún inconveniente? Bueno, si la publicación la hace directamente una empresa, una persona jurídica que tenga un representante legal, yo como persona individual puedo realizar directamente la solicitud a ese representante legal de que realicen la baja o que me quiten de la publicidad o que me quiten de ese registro de video, que me quiten de ese registro fotográfico. Si este representante legal hace caso omiso, pues se puede recurrir a las instancias que ya hemos hablado previamente y que es una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio delimitando cuál es la persona jurídica que está incurriendo en el actual ilegal, o por otro lado, si es una persona natural a quien, digamos, una entidad de supervisión como es la Superintendencia de Industria y Comercio no puede obligar, pues se puede recurrir a una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, nos siguen escribiendo nuestros televidentes en Facebook a esta hora de la tarde el siguiente mensaje y dice: por favor, en la convocatoria para asamblea pidieron que a los poderes se les anexara copia de las cédulas de las dos personas, el que da el poder y el que lo acepta. ¿Es correcto? Esto supongo que las asambleas que realizan en los conjuntos, y al otorgar estos poderes, ¿es correcto que a mí me pidan la cédula? Pues realmente no es necesario, porque el poder pues va autenticado o suele solicitarse por parte de la administración que vaya autenticado por ambas personas. Entonces, al tratarse de un documento que está autenticado ya sea por una nota de presentación o por biometría, pues es un documento que ya goza de legalidad, es un documento que está corroborado, que no se hubiese podido autenticar si no hubiese sido presentados los documentos de cédula de ciudadanía por ambas partes, en donde pues están siendo los firmantes de este documento. Entonces sería una redundancia y realmente carece de todo tipo de sentido y no podría llegar a ser un obstáculo para poder asistir a la asamblea el hecho de no aportar una fotocopia de las cédulas de quienes ya autenticaron un poder que goza de plena legalidad. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada de Actúe en Derecho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la información haya sido de mucha utilidad. Claro que sí, a ustedes los invitamos a que mañana a las 2 en punto de la tarde nos volvamos a ver. Recuerde, información que le puede servir a usted, porque no sé si tenga claro cómo se manejan los temas en el magisterio, sobre todo cuando hablamos de provisionalidad docente, que es a quienes les afecta. Bueno, mañana estaremos hablando de este tema. Los dejamos con salud de la A a la Z y con toda la mejor programación del Oriente Colombiano aquí en la pantalla del Canal TRO. Feliz tarde.